Preparación para el tiempo del fin. Lección de Escuela Sabática número 13 para el 30 de junio del 2018, titulado El regreso de nuestro Señor Jesús. Leída por Paula Pérez para el canal de Escuela Sabática de Luis Pérez. Sábado 26 de junio, para memorizar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. El poeta T.S. Eliot comenzó un poema con la frase: «En mi comienzo está mi fin». Aunque sucintas, las palabras transmiten una verdad poderosa. En los orígenes se hallan los finales. Vemos ecos de esta realidad en nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, que lleva dos enseñanzas bíblicas básicas: adventista, que señala la segunda venida de Jesús, en la que todas las esperanzas y las promesas de la Escritura, incluyendo la promesa de vida eterna, encontrarán su cumplimiento, y séptimo día, por el día de reposo sabático de los 10 mandamientos, una conmemoración semanal de la creación en 6 días de la vida en la tierra. Por más distantes que estén en el tiempo la creación del mundo, o sea, nuestro principio, y la segunda venida de Jesús, que es nuestro fin, al menos el fin de esta existencia pecaminosa, estos acontecimientos están relacionados. El Dios que nos creó es el mismo Dios que regresará, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, logrará nuestra redención final. En nuestro comienzo, sin duda, encontramos nuestro fin. Esta semana hablaremos del final de todos los acontecimientos finales, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Domingo 24 de junio, el Día del Señor. Aunque tenemos a pensar que la segunda venida de Jesús es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, eso no es cierto. Por supuesto, recién después de la primera venida de Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, se nos dio una revelación más completa y más rica de la verdad que rodea la segunda venida. Pero, como con tantas otras cosas del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento revela indicios de esta verdad primordial mucho antes de que suceda. Con la doctrina de la segunda venida de Jesús, los autores del Nuevo Testamento no revelaron una nueva verdad, sino que contribuyeron enormemente con una verdad que ya había sido revelada en la Biblia. Recién ahora, a la luz del Salvador crucificado y resucitado, la promesa de la segunda venida puede comprenderse y apreciarse más plenamente. Lee Isaías 13, versículos 6 y 9, Zacarías 14:9 y Daniel 12:1. ¿Qué nos enseñan acerca de la segunda venida de Jesús? Isaías 13:6 dice: «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como el asolamiento del Todopoderoso». Isaías 13:9 dice: «He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Zacarías 14:9 dice: «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre». Daniel 12:1. «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Indudablemente, el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos, pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, los que se hallan escritos en el libro. Este tema, el del día de Jehová, como un tiempo de juicio contra los impíos, pero también un tiempo en el que los fieles de Dios son protegidos y recompensados, se encuentra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aunque algunos se enfrenten al furor de la ira de Jehová, los que escuchen el llamado a buscar justicia y buscar mansedumbre serán guardados en el día del enojo de Jehová. Ver Sofonías 2, versículo 1 y 3. Ahora lee Mateo 24, versículos 30 y 31. ¿De qué manera estos versículos muestran esta misma gran diferencia entre los perdidos y los salvos en la segunda venida de Jesús? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, será más evidente de qué lado estamos. ¿Qué decisiones podemos y debemos tomar ahora para asegurarnos de estar en el lado correcto? Lunes 25 de junio. Daniel y la segunda venida de Jesús. Aunque muchos judíos de la época de Jesús esperaban que el Mesías derrocara a los romanos y estableciera a Israel como la nación más poderosa del mundo, ninguno de los advenimientos de Jesús, ni el primero ni el segundo, se trataba de esto. Dios tenía reservado algo mucho más grande para sus fieles que una simple reorganización del viejo mundo pecador y caído. Quizá no haya nada en el Antiguo Testamento que revele tan claramente como Daniel 2 la verdad de que el nuevo mundo no surge del viejo, sino que es una creación nueva y radicalmente diferente. Daniel 2 muestra el surgimiento y la caída de 4 grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, que luego se desintegra en las naciones de la Europa moderna. Sin embargo, la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, que simboliza la sucesión de estas 4 grandes potencias mundiales, termina de una manera espectacular, que muestra la gran desconexión entre este mundo y el venidero después del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lee Daniel 2, versículo 34, 35, 44 y 45. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el destino de este mundo y la naturaleza del nuevo? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de barro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Estos versículos dejan poca ambigüedad con respecto a lo que sucederá cuando Jesús regrese. En Lucas 20, 17 y 18, Jesús se identificó con esta piedra que aplastó en el polvo todo lo que quedaba en este mundo. El arameo de Daniel 2:35 dice que después de que fueron desmenuzados el oro, la plata, el barro, el hierro y el bronce, estos hicieron polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Es decir, nada queda de este mundo viejo después de que Jesús regrese. Mientras tanto, la piedra que destruyó todo rastro de este viejo mundo fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este reino que surge como resultado de la segunda venida es aquel que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Ver Daniel 2:44. Solo uno de los 2 finales le espera a cada ser humano que haya vivido en este planeta. O estamos con Jesús por la eternidad, o desapareceremos en la nada, con la paja de este viejo mundo. De una u otra forma, la eternidad nos espera a todos. Martes 26 de junio. Perspectivas a largo plazo. Lee Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué gran esperanza tenemos y por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al describir sus creencias sobre los orígenes de nuestro universo, un conferenciante explicó que hace unos 13.000 millones de años, una masa minúscula, infinitamente densa, surgió de la nada, y la masa explotó, y de esa explosión nació nuestro universo. El catedrático no dijo de qué modo esta masa infinitamente densa pudo surgir de la nada. Simplemente asumió, por fe,
que fue así. Ahora bien, como vimos en la introducción de la lección de esta semana, en nuestros orígenes encontramos nuestros finales. Esta es la razón por la que, según este conferenciante, nuestros finales no son demasiados esperanzadores, al menos a largo plazo. El universo, creado a partir de esa masa minúscula, infinitamente densa, está condenado a una extinción futura, junto con todo lo que está en él, incluyendo la humanidad, por supuesto. En contraste, el concepto bíblico de nuestros orígenes no es solo mucho más lógico que esta visión, sino también mucho más esperanzador. Gracias al Dios de los orígenes, nuestras perspectivas a largo plazo son muy buenas. Tenemos mucho de qué esperar del futuro, y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de Jesús. Ahora lee 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. ¿De qué está hablando Pablo aquí, y en qué deposita su esperanza? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la gran batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque Pablo está pronto a ser ejecutado, vive con la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de Cristo, lo que Pablo llama su venida. Le espera una corona de justicia, por supuesto, no su propia justicia, sino la justicia de Jesús, sobre la que Pablo sabe que reposa su esperanza en la promesa de la segunda venida. A pesar de sus circunstancias inmediatas, que en el mejor de los casos eran deprimentes, él estaba en la cárcel esperando ser ejecutado. Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo son muy buenas, y eso es porque contemplaba el panorama general, no se enfocaba solamente en la situación inmediata. A pesar de tus circunstancias inmediatas, ¿cómo puedes tener la misma esperanza que Pablo? ¿De qué modo podemos aprender a mirar el panorama general y la esperanza que éste nos ofrece? Miércoles 27 de junio. En las nubes de los cielos. Aunque la segunda venida es un tema primordial y esencial, según la Biblia, no todos los cristianos consideran que será un retorno personal y literal de Jesús. Algunos sostienen, por ejemplo, que la segunda venida de Jesús ocurre no cuando Cristo vuelva en persona a la tierra, sino cuando su Espíritu se manifiesta en su iglesia en la tierra. En otras palabras, la segunda venida de Cristo se logra cuando los principios morales del cristianismo se revelen en su pueblo. No obstante, debemos estar muy agradecidos de que esta enseñanza es falsa. Si fuera verdad, ¿qué esperanza a largo plazo tendríamos realmente? Ahora lee los siguientes versículos del Nuevo Testamento sobre la segunda venida. ¿Qué revelan sobre la naturaleza del regreso de Cristo? Lee Mateo 24:30, Primera de Tesalonicenses 4:16, Mateo 26:64, Apocalipsis 1:7 y finalmente Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 10. Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mateo 26:64 dice: Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10 dice: Y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús.
Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y su poder, cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes. Pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Elena de White dice: el firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece relampaguear de un lado a otro. Los montes son sacudidos como una caña al soplo del viento y las rocas partidas se esparcen por doquier. Se oye un bramido como de cercana tempestad. El mar es azotado con furia. Se oye el silbido de un huracán como la voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se arquea e hincha como las olas del mar. Su superficie se desmenuza, sus mismos fundamentos parecen ceder. Las cadenas montañosas se hunden, islas habitadas desaparecen. Los puertos marítimos, que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Conflicto de los siglos, páginas 620 a 621. El regreso de Jesús es un acontecimiento tan masivo que literalmente le pone fin al mundo como lo conocemos hoy. Cuando ocurra, todos se entenderán también. Lo que Jesús logró por nosotros en la primera venida se manifestará plenamente en la segunda. El hecho de vivir con la realidad de la segunda venida, ¿cómo debería impactar nuestro modo de vida actual? ¿Cómo nos ayudaría a recordar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida? Jueves 28 de junio. Los vivos y los muertos. Antes de resucitar a su amigo Lázaro de la tumba, Jesús pronunció estas palabras: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Sin embargo, en vez de pedirle a la gente que crea en una afirmación tan increíble, procedió a resucitar a Lázaro, que había estado muerto lo suficientemente como para que el cadáver empezara a apestar. Los que creen en Jesús, de hecho, mueren. Sin embargo, como dijo Jesús, aunque quizá mueran, volverán a vivir. De esto se trata la resurrección de los muertos, y esto es lo que hace que la segunda venida de Jesús sea tan importante para todas nuestras esperanzas. Lea Romanos 6, versículo 5, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, y 1 Corintios 15, versículo 42 al 44 y 53 al 55. Según estos versículos, ¿qué sucederá con los muertos en Cristo cuando Jesús regrese? Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44 y 53 al 55 dice: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La gran esperanza de la segunda venida es que la resurrección de los muertos que el mismo Jesús experimentó será la que también experimentarán sus fieles seguidores de todas las edades. En la resurrección de Jesús tienen la esperanza y seguridad de su propia resurrección. ¿Qué sucederá con los que estén vivos cuando Jesús regrese?
Lee Filipenses 3:21 y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y finalmente, 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los fieles que estén vivos cuando Jesús regrese seguirán teniendo un cuerpo físico, pero no en su estado actual. Será transformado en forma sobrenatural en el mismo tipo de cuerpo incorruptible que también tendrán los que resuciten entre los muertos. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para encontrarse con su Señor en los aires. Conflicto de los siglos, página 628. Viernes 29 de junio. Para estudiar y meditar. La segunda venida de Jesús no es el epílogo, el apéndice, ni la recapitulación de la triste historia del pecado y el sufrimiento humano en este mundo caído. La segunda venida es el gran clímax, la gran esperanza de la fe cristiana. Sin ella, ¿qué nos queda? La historia de la humanidad avanza, transcurre una escena miserable tras otra, una tragedia tras otra, hasta que todo finalmente termina en la muerte. Al margen de la esperanza que nos ofrece la venida de Cristo, la vida es, como escribió William Shakespeare, una historia contada por un idiota, llena de sonido y furia que no significa nada. Y sin embargo, tenemos esta esperanza porque la palabra de Dios nos la confirma vez tras vez. Tenemos esta esperanza porque Jesús nos rescató con su vida. Y por cierto, Jesús está volviendo para buscar lo que pagó. Las estrellas del cielo no nos hablan de la segunda venida. Las aves que gorjean en los árboles no la anuncian. Estas cosas en sí podrían indicar algo bueno, algo esperanzador sobre la realidad misma. Pero ellas no nos enseñan que un día cuando Jesús regrese, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No nos enseñan que un día levantaremos la vista y veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No, sabemos estas cosas porque la palabra de Dios nos las contó y confiamos en lo que la palabra de Dios nos promete. Esto ha sido Preparación para el Tiempo del Fin, lección de Escuela Sabática número 13, leída por Paula Pérez para el canal de YouTube de Luis Pérez Escuela Sabática. Con esto concluimos esta serie. Si estas grabaciones han sido de bendición para usted, por favor denos un like, compártanlos o suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga.